Hola, Sendir, buenas noches. Señor te bendiga. Mira, tu pregunta me pareció bien interesante y decidí, primera vez que respondo una pregunta con un vídeo. Sin embargo, voy a ir desarrollando porque vale la pena, estás tocando puntos bien interesantes, ¿no? Eh, Entonces tú me dices, ¿no? Me dice, y para no tocar temas polémicos por ahora, me interesa mencionar el tema de la intelectualidad. ¿Ese es realmente el problema? No, no. Más adelante tú lo expones con relación al Evangelio. Te voy a dar una idea. La intelectualidad, cuando yo me refiero, es el daño que hace por el reemplazo al carácter piadoso del cristiano. Como yo estoy ahorita desarrollando en mi teoría, prefiero llamarlo más que teología, dentro abriendo nuevos espacios teóricos para estudiar las formas, la topología de la iglesia, yo estoy viendo como en general, porque es que eso arranca desde el mismo Renacimiento, como el intelectualismo, aunque tú lo llamas algo vacío, es un modelo, sin embargo es el uso excesivo de la razón, es la hiperracionalización de la interpretación de lo que es el cristianismo y prácticamente yo diría y me atrevería a competir que compite, ah, no, me arriesgaría a decir que esa visión compite con la de aquel hombre de hace 20, 25 años, Francis Fukuyama, sí, ajá, Francis Fukuyama, que él hablaba de el hombre químicamente puro, cuando estábamos hablando de todo aquellos famosos Chicago Boys que trabajaban sobre el neoliberalismo y aquellas recetas rudas, uno de los que estaba detrás de ahí como teórico era Francis Fukuyama y él llegó a interpretar al hombre como químicamente puro. En la iglesia, aunque obviamente pudiera sonar extraordinariamente duro, en la iglesia está sucediendo en cierta manera lo mismo. Es decir, tú tienes una cúpula elitesca, porque una cosa es los siervos que trabajan, que se notan, que se mueven dentro de la iglesia, y eso está bien, y todos deberíamos ser así. Están los servidores, están los que atienden en la entrada, es lo que se encargan de los baños, del piso, del sonido, en fin, ¿no? De abrir, de cerrar, como todas las iglesias, ¿no? No todas creo que tienen el mismo cuerpo de servidores, ¿no? Pero yo voy más allá porque los servir dentro de la iglesia, lavar un baño, que es una gran bendición, eh, estamos hablando de lo mecánico. De repente, si yo no voy al baño, el baño no se limpia, pues yo ni me entero. Eso no me afecta a mí que el baño esté sucio o el baño esté limpio si yo no entro al baño. Pero cuando yo hablo del reemplazo del amor piadoso que comienza en el carácter, en el corazón de Abel, en el corazón del samaritano, y yo digo que comienzan ahí y no en Jesús, aunque obviamente ambos tienen el amor de Jesús, porque son amores reales, son amores humanos. Pablo uno pudiera verlo como que es el apóstol del amor, ¿no? Pero él fue al tercer cielo, al paraíso espiritual. Él tuvo diálogos, mínimo 4 diálogos, 3 con el del aguijón y uno cuando él iba al camino de Damasco. Y uno pudiese racionalmente decir, bueno, yo no puedo llegar al amor de Pablo, yo no puedo llegar al amor de Juan, yo no puedo llegar al amor de Jesús, porque bueno, en él habita la plenitud de la deidad. Sin embargo, cuando yo empiezo a conectarme con el corazón de Abel, yo empiezo a ver que yo puedo, siendo de a pie, porque Abel y el samaritano eran personas de a pie, yo puedo aspirar y desear y pedirle al Señor que ese sentir de Cristo pueda morar en mi corazón. Cuando nosotros llegamos a alcanzar, eh, separar la intelectualidad, que es tan sabrosa para el ego, cuando no se canaliza adecuadamente. Y nosotros reemplazamos la intelectualidad por el amor piadoso dentro de la iglesia. Hemos logrado llegar a una iglesia renacentista.
una supravalorización de la intelectualidad y una infravalorización del cristiano de a pie, que solamente sirve exageradamente, ¿verdad? Para rellenar un local en el tiempo de los servicios. Y la persona, ¿verdad? Se va y sí, ya fui a la iglesia, pero se ha habituado tanto a que ese es el patrón dominante que llega un momento en que básicamente se transforma en una asistencia religiosa. Bueno, yo voy, sí, y hay bendiciones, no digo que sea mal, pero aquí se trata, mi hermano Zahir, ya no del tema de la intelectualidad. Hablé de la intelectualidad porque el calvinismo exige, tanto para el maestro como el apologista, exige de gente que tenga un nivel superior de inteligencia. La persona promedio o por debajo del promedio de inteligencia es muy difícil que sea calvinista. Puede estar en una iglesia y más o menos entender y saber y escuchar los buenos mensajes edificantes, mensajes de aplicación, pero aquí vamos mucho más allá. Aquí se trata del desafío, ¿es verdad o es mentira? Porque hay una posición clara obviamente figurada, ¿no? En el estómago de nuestro Señor Jesucristo, la tendencia a vomitar al tibio. No estamos en épocas de ser tibios. Ahora, ¿cuál es el problema del calvinismo? Porque yo abordo el calvinismo. Uno, es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Ya lo he nombrado, que es un evangelio anatema. Hace aproximadamente 21 años, yo me congregaba en una iglesia bautista fundamentalista, radical, extremista. Y empezó un foco, al menos para aquel entonces, empezó un foco calvinista. Entraron encubiertamente, empezaron a tratar y convencieron a muchas, seducieron a varias personas emblemáticas para aquel entonces. De hecho, ahí hay uno, al menos hay uno que es pastor, buen hombre, y cayó en las redes de esa oferta de elitesca. Yo llego a pensar, Zahir, que más allá de el calvinista estar pendiente de defender la sana doctrina y su confesión de fe, lo que ellos están defendiendo es su status quo. Yo no, se me hace difícil imaginarme, pero yo fui salvo hace 30 años, 31 años. Tuve un nuevo nacimiento, fue algo extraordinario. Y me glorío en los cambios en mí mismo. Me glorío en los cambios porque sé quién era antes de Cristo y sé quién soy ahora. Y sé quién fue en esos 30 años. Poco a poco el carácter de Cristo fue manifestando. Sin embargo, eso para mí no fue problema. Porque yo sencillamente, el solo hecho de que un hombre bastante mayor que este servidor suyo o tuyo, se acercara clandestinamente después de un servicio y aparte de eso me dice que aquí no se enseña la doctrina y le digo una cosa, ahí le ronca, como decimos nosotros aquí en Venezuela, le roncaban los motores a la doctrina. Yo aprendí ahí a ser apologista y a ser un defensor de, porque en verdad ese fundamentalismo, esa radicalidad que me quedó, lo otro lo, bueno, lo descarté sencillamente. Pero en eso yo le debo a ese pastor que en aquel entonces era mi pastor, el carácter que he mantenido en los últimos 30 años. 22 realmente fue de cuando yo estuve allá con esa primera iglesia bautista. Ese celo yo lo veía extraordinario cuando venían 2 o 3 veces al año extraordinarios predicadores bautistas de los Estados Unidos. Muchos de ellos había que traducirle y eran hombres de un carácter y de un celo por la verdad extraordinario. Eso a mí me impregnó y yo me abrí, me rendí a ese modelo y lo entendía que era bíblico, no era bautista, era bíblico, pero bueno, por los bautistas me llegó. Ahora bien, y vamos al tema que tú planteas con relación al evangelismo. Yo soy del estado Táchira,
de la ciudad de San Cristóbal. Existe una ciudad que se llama El Nula, y ahí en ese lugar había una iglesia no calvinista. Una persona muy amigo o muy amiga mía invita a este hombre que hoy es pastor y él llega al Nula. Y ahí se plantea un foco calvinista. Yo me llené de un celo regionalista. Lo soy honesto. Y dije, ¿qué hace este hombre en mi tierra? Y encima de eso, calvinista. Ok. Yo llamé al pastor y le advertí y resulta que ya el hombre estaba impregnado. Tremendo hierro el mío, me dio tanta vergüenza. Le pedí en verdad disculpas. Hoy no le hubiera pedido disculpas. Pasó. Pero viene esta anécdota, Zair. Hay una señorita, Sendir, perdóname. Hay una señorita de 16 o 17 años que después que escucha una predicación de este hombre que llega a mi tierra, y ella dice que ella no va a volver a ir a la iglesia, después que escucha una predicación donde establecen que no importa lo que tú hagas, que si tú estás creado para ser elegido para ir al cielo, tú hagas lo que hagas, eso se va a cumplir a partir de un decreto predestinatario bajo una soberanía de Dios que es absolutamente invariable e inmutable. Y que si no estás en la lista, si no eres el elegido, entonces vas a ir al infierno. Esta muchachita, que no era salva, que seguramente estaría luchando entre su carne, el mundo, Satanás, para que no llegara al evangelio, en lo que ella, plin, sonó la campanita, yo dije, un momentico, esto es conmigo. ¿Y qué hizo su carne? No se fue para el lado de decir, no, es que yo soy salva. No, ella le dijo a su mamá, yo siento que yo estoy elegida para ser condenada al infierno. Y no volvió a ir a la iglesia y no volvió a orar. No sé cuál fue el destino, si ella tenía 15 años, ahorita debe tener cerca de 35 años o 36 años. No supe más de ella porque yo me desconecté de esa zona. Cuando yo escuché a esa muchachita, el Señor colocó en mi corazón, o usted también puede pensar que yo por mi propia cuenta sentí un deseo. Yo empecé a estudiar el calvinismo. Yo entendí que eso no estaba bien. Yo tengo, desde que entré a la iglesia bautista, mi primera iglesia bautista, sistemáticamente por los 7 años, todos los sábados salíamos lo que uno llamaba en nuestro vocabulario salir a ganar almas. Había un grupo de 10, de 12 personas, siempre había un seminarista y, y yo sé lo que es ser evangelista y me formé como un extraordinario evangelista, ganador de almas en el lenguaje bautista. Y yo sé lo extraordinariamente difícil para que una persona llegue a ser salva. Lo que me sucedió a mí es una rareza, lo que le ha sucedido a cada persona que tenga esa experiencia de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que solamente uno lo puede entender, es algo que es, quizá voy a exagerar, 1 en 100.000 personas por mes. Yo en 30 años, en 30 no, en 23 años aproximadamente que tengo de ganador de almas, no llegan a 5 personas que han sido salvas. Entonces, cuando nosotros vemos y veíamos los resultados semana tras semana, duro para que una persona, raro, era una persona, hoy hubo alguien que aceptó al Señor. Sucedía más en la iglesia con los visitantes, pero en la calle era más complicado. O los resultados, en mi experiencia, eran muy pobres. Ahora imagínate tú, cuando un plan de salvación tiene de antemano ya la selección previa de 2 tipos de personas que son inexorables, sus destinos ya están labrados antes de que él mismo naciera. Eso genera un daño extraordinario.
un terrible daño. Por eso es otro evangelio. Por eso hay que denunciarlo como una corrupción, como la corrupción más grande, la segunda corrupción más grande que penetró la iglesia. No es cosa seria, no es cosa simple. Solamente nuestro Señor sabe aquellas almas que sin haberle presentado el tema de la elección, de la salvación por elección bajo decretos predestinatarios, hubiesen podido haber sido salvas, pero un mal mensaje atrapado por su corazón engañoso, que es engañoso más que todas las cosas, muerto en la multitud de delitos y pecados, con su entendimiento entenebrecido para que casualmente la luz del evangelio no prosperara, no alumbrara su corazón. Y que aunque nosotros presentásemos argumentación sólida con ese mismo poder de la palabra, ya él en su o ella en su interior tenía un blindaje, un bloqueo que le impedía o le impide, porque ya tomó decisión. Claro, el alma, el estado del hombre en esas condiciones automáticamente tiene una tendencia a seguir como está. Por eso es que hay tan pocas personas salvas, porque hay como un término que yo creo, una interdicción cognitiva, es como un proceso instintivo que sabe antes de que sea abordado, antes de que sea procesado internamente, como el caso de Pablo, lo que no quiero hacer, como una ley que en lugar de gobernar el cuerpo, por decir, gobierna parte del entendimiento, dice, no vas a entender esto, te voy a dar la solución, es que ya tú estás condenada al infierno. Pero está el otro caso de aquellos que son fabricados, aquellos que su corazón dice que son salvos porque sienten que son especiales, y empieza un proceso de sofisticación, de una exposición verbal tan extraordinaria, tan absolutamente hermosa desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista que ellos piensan que son salvos y no quieren salir de ahí. Mire, la gente más violenta que yo he conocido, que le doy gracias al Señor porque formó mi carácter desde el punto de vista del debate y aplicado a mi vida, han sido los calvinistas, especialmente de un par de países del sur. Pero algo que es que tú dices, ¿dónde está el carácter de Jesús? A mí viene alguien y me dice, usted puede perder la salvación es irreversible, fundamentalmente bajo la doble negación hiperenfática del griego en Juan 10, 28. No, umi morirán, no morirán, punto. Patalee, usted diga lo que diga, yo no me voy a disgustar con usted ni con nadie. Usted dice, no, que la salvación es por elección, tampoco me voy a molestar. Y eso es una gran ventaja porque, como siempre yo he dicho, igual que el cabello, cuando te lo cortan no duele, pero duele cuando te lo hagan. Los pensamientos no duelen y lo que te duele es el ego cuando tú dejas que te lo halen. Es un modelo que yo los invito a que lo interioricen y lo mediten o de repente lo adapten pero en ese contexto, los pensamientos no duelen, lo que duele es el ego. ¿Y duelo cuando tú dejas que te lo halen? A mí ni le hablo el pensamiento a la gente, ni me lo hagan. Tú puedes tensármelo, estoy inmune para eso. Entonces, déjame revisar aquí un poquitico más. Entonces tú dices, el problema con el calvinismo es el jugo, entre comillas, que está almacenado y fermentándose dentro de esa estructura. Y para creer en ella, ¿acaso se necesita mucha formación académica? No se necesita mucha información académica. Se necesita que el corazón de la persona sea sensible a esa oferta de formar parte de una élite. Y fíjate lo interesante. Uno de las evidencias que yo puedo presentar ahorita es el mismo Juan Calvino. Una de las evidencias del alma salva es que el carácter de Cristo se va perfeccionando. Yo no sé personalmente si San Francisco de Asís fue salvo o no fue salvo. Yo no sé y ni conozco a Teresa de Calcuta. Yo no sé si ella murió salva o no era salva. Yo no sé si ella predicaba el plan de salvación por fe.
yo no lo sé. Pero San Francisco de Asís, Don Bosco, ¿verdad? Y Teresita de la Cruz, estos místicos, San Juan de la Cruz, fueron personas que más allá de sus doctrinas, fueron recogidas por la historia como hombres piadosos o piadosas. Cuando uno lee, o leí yo el ascenso al Carmelo de San Juan de la Cruz, dice, no, aquí hay algo que va más allá de lo que eso no es normal. Un tipo de ese escrito místico, eso no tiene nada que ver si es salvo o no es salvo. Yo no estoy hablando de eso. Pero tú no puedes evitar leer en ese tipo de literatura una piedad, un amor. Cuando yo voy a Calvino, una de las características de Calvino, que Calvino en ningún momento da testimonio de su salvación. Uno de sus grandes biógrafos es el que recoge una cita muy cortica, muy sencilla de lo que significa lo que llama la conversión. Pero es que Agustín de Hipona también tiene la conversión, y Agustín de Hipona, hasta donde yo he podido leer, no habla de un plan de salvación basado, ¿verdad?, en como el que nosotros utilizamos, solamente en la fe de Jesucristo. Entonces, yo veo cosas tan extrañas. Hay un libro, lo tenía por aquí, era Calvino el psicópata. Aquí está. Yo no sé si se va a ver invertido. No, porque yo había invertido. Mira, ¿ves? Calvino el psicópata. Este libro es extraordinario. Estamos hablando de 540 páginas y muestra el, el terrible daño y los aspectos psicológicos de Juan Calvino. Y lo escribe un contraalmirante, Joseph Miller, que es un científico, un médico neurocirujano, es decir, salvo, cristiano, es decir, no es ningún aficionado, lleno, cundido de referencias bibliográficas para cada párrafo que él determina, ¿no? Y aquí cuando nosotros vemos, aquí habla, por ejemplo, fíjate esto, ¿no? En marzo 22, en el año de 1761, el Parlamento de Toulouse, Francia, ahí estaba hablando con mi hermano Williams Río, y en Toulouse habían valdenses, años antes, ¿no? En 1300, por ahí. Dice, ordenó la tortura y ejecución, el Parlamento de Toulouse, el 10 de marzo de 1762, de un hugonote, entiéndase, un calvinista francés, ¿verdad?, sobre el cargo de haber matado a su hijo, de haber asesinado a su hijo, porque su hijo le había propuesto llegar a ser católico, ¿verdad? Y aunque por la influencia de Voltaire, el rey anuló la orden, pero igualmente fue después que lo mataron, ¿verdad? Entonces dice, Calvino en su famosa publicación, Institución de la Religión Cristiana de 1559, desarrolló el concepto que los calvinistas consideraron permisible y aún ordenado que un padre matara a un hijo desobediente. Y dice, nótese, ¿verdad?, que el tendero, era no sé, alguien que maneja un almacén, fue ejecutado en 1761, como ya lo habíamos dicho antes, pero lo cual fue 200 años después de la muerte de Calvino. Esto es uno de los muchos ejemplos
de los efectos persistentes de largo plazo de la maldad, del evil, de los escritos malignos de Calvino. Y aquí les voy a mostrar ¿sabe? Bueno, no sé, para ver un poquito aquí lo del libro. ¿Cómo puede alguien absorber una doctrina que tiene en su biografía oculta cosas que y nosotros lo sabemos en nuestra iglesia, que no aceptaríamos dentro de nuestra iglesia a una persona con esos atributos? Tenemos a un hombre transformó a Ginebra en un castillo papal, en una ciudad papal. El libro narra largos episodios de cómo obligaban a la gente a ir a los servicios, la música, el horario. Era un control enfermo. Y ese fariseísmo ha sido fuente de inspiración para muchos pastores fariseos que han creado sus propios ginebras en sus locales donde funcionan los grupos que él dirige. Prefiero no llamarlo iglesia, a pesar de que sea una iglesia, está bien. Vámonos al capítulo ¿cómo se llama? De Servet. Reina, dice Raymond Rosales en la biografía de Casiodoro de Reina, que Reina lloraba o lloró cuando pasó por el lugar donde quemaron a Servet, y no estuvo de acuerdo, no apoyó a Calvino. Sé que tuvieron problemas, pero no sé si fue por eso, pero tuvieron problemas. Eso y por la Biblia. Yo creo que sí, Reina no aceptó que Calvino se la revisara y la sacó con cierta independencia, aunque dependiendo de impresores ya calvinistas. El caso de Servet, que tanto lo defiende, este hombre, Juan Calvino, fue un asesino pasivo. Hay cartas donde él dice, lo quiero matar, te voy a matar, o debes morir. Y con engaño. Ese es el papá de los que hoy están haciendo ingentes esfuerzos, no solamente por defender un otro evangelio, sino por propagarlo y extraer a aquellos que gozan y disfrutan de ser una élite, de formar parte de esa élite creada de la eternidad. Manipulación y limitación. Dice, eso. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que escribiste, ahí todo el mundo lo va a poder leer. Si usted va a los adventistas, usted va a ver los hierros de profecías incumplidas. Tienen otro evangelio, en cierta manera, con los escritos de Elena de White. Usted va a los mormones, tienen la perla de gran precio y el libro del mormón. Usted va a la iglesia católica, tiene la tradición. Usted va a los mormones y a los testigos de Jehová y también consigue una enorme cantidad de inconsistencias, donde la verdad no ha tenido un trazado inmutable. Y lo que ellos dicen no se han sostenido, ha habido cambios, ha habido mutaciones y cambios, igual que en la iglesia católica romana. Si uno aplicara principios de filosofía, no principios religiosos, principios de filosofía en cuanto al concepto filosófico de lo que es la verdad, yo no pudiera aceptar ninguno de los grupos, incluyendo el calvinismo. El calvinismo tiene mutaciones. Infralapsariano, supralapsariano, otros 3 que no, 4. Neocalvinismo, calvinismo de 4 puntos. ¿Por qué? Porque la inoculación
de elementos filosóficos, teístas, hacen que el sistema sea elástico, es una polimerización de polímero, de plástico. Como que usted tenga un hierro y empieza usted a inyectarle una especie de químico que se va fundiendo con el hierro y el hierro usted lo transforma en algo muy dúctil, muy maleable y puede hacer lo que usted quiera a baja temperatura. Muy fácil como la plastilina. ¿Por qué? Porque hay inoculación de material extravírico. Ese es lo interesante. Jesús viene pronto. Hace falta, según segunda de Tesalonicenses, de que se manifieste el hombre de pecado. Pero el camino es muy nítido. Posible que vengan 100, 150 años, porque crear una Sodoma Gomorra, crear los días de Noé, no es tema de días, ni de años, y posiblemente ni siquiera de décadas. Para que venga el hombre de perdición, el hombre de pecado, hace falta una extraordinaria eh, ¿cómo se llama? Un ambiente de una depravación, un ambiente para que él pueda establecerse de una manera cómoda. Hasta que no venga ese señor, ese hombre, no vive el señor porque va a tener señorío, ¿no? Con minúsculas. Así que, mi hermano, yo aproveché y toqué unos temas, o desarrollé un poquito más para que la gente empiece a conocer. El calvinismo no está penetrando las iglesias evangélicas normales, porque no les interesa. Ellos buscan donde hay gente, básicamente en el caso de los reformados, el pan de piquito para ellos son las iglesias bautistas generales. Hay focos aquí en Barquisimeto, hay en Valencia, si mal no me acuerdo. Están los cripto. En estos días, gracias a Dios, me comentaron el tema, pero no bueno, hace más de un año ya, pero no me dieron el nombre y entonces, bueno, yo puedo nombrar, si hubiera dado el nombre no lo hubiera hecho, pero desconocí el nombre y el lugar del sitio, pero un pastor en el interior de aquí de Venezuela, que es criptocalvinista. Entonces el hombre invita, hace conferencias y mete gente que no es calvinista, pero él internamente es calvinista y es como una especie de logia. Los pastores, y conozco algunos, no, como dicen en los términos de estos términos que no vamos a decir de dónde, porque ustedes lo saben, de salir del closet. Bueno, algo parecido, no han salido del closet, pero entre ellos saben que ellos son calvinistas y tienen literatura calvinista y utilizan a MacArthur. Hace poco me decía una persona, me decía, mi pastor utiliza la Biblia comentada de John MacArthur. Yo le dije, por los frutos los conoceréis. Por los frutos yo conozco las personas. Yo me he garantizado de no leer a John MacArthur, a Piper, a Pink. Lo poco que he buscado de instituciones de cristianos lo busco con mi buscador de PDF Nitro PDF, que consigo rapidísimo la ubicación de las palabras y es básicamente para sacar los párrafos o las ideas que a mí me interesan a partir de la palabra clave y tiene que ver más bien es con el tema de auditoría, no de estudio. Porque eso me garantiza a mí y le garantiza a usted de que yo soy independiente en mi pensamiento. Bueno, con esto termino, mi hermano Sendir, a ver si en qué momento nos echamos una conversadita ahí por WhatsApp. Será muy, muy valioso e interesante. Dios te bendiga.